Leer la vida. El anciano maestro Seigen no sabía leer libros, pero leía la vida como quien descifra un antiguo pergamino bajo la luz de la luna. Cada mañana, al abrir los ojos, Seigen observaba las nubes, los movimientos de los pájaros, el susurro del bambú que rozaba las paredes del templo. Para él, todo era un texto sagrado, escrito sin tinta ni papel. Los discípulos, jóvenes hambrientos de conocimiento, solían traerle textos antiguos, esperando su interpretación. Pero Seigen sonreía, cerraba el libro, y les decía: antes de leer esto, aprende a leer el viento. Aprende a leer tu respiración. Aprende a leer el rostro de quien no habla. Uno de ellos, Ren, se sintió frustrado. Había viajado semanas para estudiar los grandes sutras y se encontró con silencios y hojas caídas como únicas respuestas. Maestro, preguntó una tarde, ¿cómo puedo aprender sin leer las palabras? Seigen no respondió de inmediato. Tomó una taza de té, la ofreció a Ren, y con mirada suave dijo: porque la vida ya está escrita. Solo necesitas aprender a escuchar su tinta invisible. Ren bajó la mirada. Algo se movió en su interior. No era comprensión racional, era algo más profundo. Algo que aún no sabía poner en palabras, pero que empezaba a transformarlo. A la mañana siguiente, Ren se despertó antes que los demás. Salió al jardín del templo, donde la neblina aún flotaba como un velo entre los cipreses. El aire estaba impregnado de silencio, pero también de una presencia sutil que no sabía nombrar. Recordó las palabras del maestro: aprende a leer tu respiración. Así que se sentó sobre una piedra fría, cerró los ojos, y simplemente respiró. Al principio, su mente saltaba de un pensamiento a otro. Recordaba los sutras, los textos que había leído, las explicaciones que había memorizado. Pero ninguno de esos conocimientos parecía útil en ese instante. El canto de un petirrojo lo sacó de sus pensamientos. Abrió los ojos. Y lo vio. No al pájaro, sino a la danza perfecta entre la rama que se inclinaba, el sol que se filtraba entre las hojas, y la pausa del mundo que lo rodeaba. No había pasado, no había futuro. Solo ese instante completo, indivisible. Por primera vez, no quiso entenderlo. Solo quiso estar allí. Y entonces, sin esperarlo, comprendió. Leer la vida no era interpretar. Era estar. No había letras, pero cada cosa hablaba. Cada brizna de hierba le contaba algo. Cada piedra tenía una historia que no necesitaba ser contada con voz. Ren sonrió. Quizás por primera vez en mucho tiempo, no quería buscar respuestas. Solo quería aprender a mirar. Esa tarde, Ren se acercó al maestro Seigen mientras éste barría las hojas del sendero. No dijo nada, solo lo observó. Cada movimiento del maestro parecía sencillo, pero a la vez lleno de intención. No barría por limpiar. Barría como si conversara con la tierra. Como si cada hoja que tocaba fuera un mensaje que debía escucharse con respeto. Maestro, dijo Ren suavemente, hoy leí una página de la vida. Seigen se detuvo. Levantó la mirada y lo contempló sin sorpresa, como si ya lo supiera. ¿Y qué decía? Preguntó. Ren pensó. No podía ponerlo en palabras exactas. No era una enseñanza que pudiera citar ni una lección que pudiera escribir. Así que respondió con sencillez. Decía que no hay que entenderla. Solo habitarla. El maestro sonrió. Sus ojos brillaron con la ternura de quien ve florecer una semilla largamente regada. Entonces, ya estás aprendiendo, susurró. Porque el mayor error del buscador es querer leer la vida con los ojos del intelecto. La vida se lee con el corazón en silencio. Esa noche, mientras los grillos cantaban y la luna se alzaba sobre el tejado del templo, Ren escribió en su cuaderno, no con palabras, sino con respiraciones. Una inhalación.
Una exhalación. Una pausa. Un instante. Eso era su lectura. Y por primera vez, sintió que leía algo verdadero. Con los días, Ren dejó de hacer preguntas. Ya no se preocupaba por entender los textos antiguos ni por memorizar las palabras de los grandes maestros. Ahora caminaba por los jardines con una atención nueva, como si todo fuera un manuscrito sagrado desplegado ante sus pasos. Una vez, mientras recogía agua del pozo, vio como una hoja caía lentamente y se posaba sobre la superficie. El círculo que formó al tocar el agua se expandió, suave, sereno, inevitable. Así también cae un pensamiento, se dijo. Y así también toca la vida nuestro interior. Esa noche, durante la ceremonia del té, Seigen lo observó en silencio. Ren no hablaba, pero en su forma de sostener la taza, en la manera en que respiraba antes de beber, en su forma de inclinarse al servir, el maestro vio lo que no podía enseñarse con palabras. Ren, dijo Seigen al fin, ¿qué lees hoy? El joven cerró los ojos por un instante, como si escuchara una voz que venía de muy lejos. Luego respondió. Hoy leí el sonido del agua al hervir. La forma en que el vapor se elevaba sin aferrarse a nada. Y entendí que la vida también sube, se disuelve y sigue. El maestro asintió. No necesitó corregir nada. Porque cuando uno aprende a leer la vida, ya no necesita más maestros, cada instante se vuelve su guía. Una mañana de niebla espesa, Ren salió del templo sin rumbo fijo. Quería caminar sin destino, dejar que el camino le mostrara lo que debía ver. Los árboles se alzaban como columnas silenciosas. El sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda era el único rumor que lo acompañaba. No pensaba en nada, y sin embargo, todo parecía hablarle. Llegó a un claro donde un anciano estaba sembrando semillas en un pequeño huerto. Su espalda encorvada y sus manos arrugadas se movían con una precisión paciente, como si tejiera algo invisible. Ren se detuvo y observó en silencio. El anciano levantó la mirada, le sonrió sin sorpresa, y dijo: No sé leer ni escribir. Pero la tierra me lo dice todo. Me cuenta cuando está cansada, cuando necesita lluvia, cuando quiere descansar. Solo hay que quedarse en silencio, y escuchar. Ren se inclinó en señal de respeto. Se sentó junto al huerto y observó cómo el anciano cubría cada semilla con tierra, sin prisa, sin distracción. Y comprendió que leer la vida no era un acto solitario. También era dejar que otros, con su sencillez, leyeran contigo. Ese día, Ren no leyó sutras, ni meditó en el templo, ni escribió en su cuaderno. Pero al regresar, se sentía más lleno que nunca. Había leído una lección que ningún libro contenía. La sabiduría verdadera brota donde hay silencio y presencia. Los días pasaron como hojas arrastradas por el viento. Ren ya no contaba el tiempo, ni medía su progreso. Solo vivía. Cada jornada era un capítulo nuevo. El canto de un pájaro al amanecer. El aroma del arroz cociéndose lentamente. La forma en que el sol se colaba por las rendijas del techo de bambú. Todo tenía sentido, aunque no podía explicarlo con palabras. Una tarde, mientras barría la entrada del templo, Ren vio a un viajero detenerse frente al portón. Era un hombre joven, vestido con ropas costosas, con libros bajo el brazo y una expresión inquieta en el rostro. Busco sabiduría, dijo sin preámbulos. Me han hablado del maestro Seigen. ¿Dónde puedo encontrarlo? Ren lo miró con ternura. Se vio a sí mismo en aquel joven, en la urgencia, en el deseo de entender, en la necesidad de respuestas. Se inclinó suavemente y dijo: El maestro está en todo lo que ves. Está en el polvo que levantas al caminar. En el silencio que no sabes escuchar. En la pregunta que aún no sabes soltar. El joven frunció el ceño, confundido. No entiendo. Ren sonrió.
Era la misma respuesta que él había dado tiempo atrás. Y entonces, comprendió el ciclo. Entendió que leer la vida también era compartir la página con otros, aunque aún no supieran leerla. No importa, dijo Ren. Cuando dejes de buscar con los ojos, empezarás a ver con el corazón. Y le ofreció una taza de té, como una página en blanco donde el silencio sería el primer verso. El viajero aceptó la taza, aunque no comprendía del todo. Se sentó junto a Ren bajo el alero del templo, y por un instante, ninguno dijo palabra. Solo se escuchaba el sonido del viento jugando entre los árboles, el crujido lejano de una rama, el suave vapor que subía de la infusión. El joven, incómodo en su silencio, habló. ¿Y si nunca aprendo a leer la vida como tú? Ren no respondió de inmediato. Tomó su taza entre las manos, la acercó a su rostro, y cerró los ojos. Luego, sin abrirlos, dijo. No se trata de aprender. Se trata de desaprender. Desaprender las prisas, las certezas, los nombres, las ideas. La vida ya te habla. Solo has estado demasiado ocupado para oírla. El viajero bajó la mirada. Su corazón se sintió tocado por algo sutil, algo que no entendía pero que lo hacía respirar distinto. El silencio entre ambos no era vacío, era espacio sagrado. Y en ese espacio, la vida hablaba. Ren recordó algo que Seigen le había dicho una vez. Cuando leas la vida sin intentar comprenderla, sabrás que has despertado. Y ahora, sentado junto a ese joven, comprendía el significado oculto tras esas palabras. Porque leer la vida no era un logro personal, sino un regalo compartido. Un día alguien le preguntaría cómo había aprendido tanto sin haber leído más que el aire entre las cosas. Y Ren sonreiría. El maestro Seigen partió del templo una mañana de niebla. Nadie supo a dónde fue. No dejó cartas, ni instrucciones, ni despedidas. Solo el eco suave de su andar y el aroma de su té. Ren, ya convertido en guía silencioso, no preguntó nada. Sabía que el maestro no se había ido. Estaba en cada rincón, en cada gesto, en cada pausa. Los discípulos más jóvenes empezaron a acercarse a él con preguntas. Pero Ren no ofrecía respuestas. Les enseñaba a mirar la lluvia, a escuchar el sonido de sus propios pasos, a sentir la brisa en la piel como si fuera una palabra antigua. Les entregaba páginas sin tinta. Y poco a poco, ellos también empezaban a leer la vida. Un día, sentado junto al lago, Ren escribió su único verso en su cuaderno. La vida es un libro que no tiene principio ni final. Se abre en cada instante. Se entiende con los ojos cerrados. Y se lee, con el alma en silencio. Cerró el cuaderno. Lo enterró bajo una piedra junto al cerezo. Ya no necesitaba seguir escribiendo. Porque cada vez que respiraba, cada vez que callaba, una nueva página se abría.